Federico Martín Aramburu, el homenaje que recibió en Francia, a un año de su asesinato. París. Todos los extremismos son un horror, ya sean de extrema derecha, como de extrema izquierda o de fanatismo religioso. Con esas palabras, Cecilia Martín Aramburu comenzó este domingo su alegato contra los asesinos de su hijo hace exactamente un año en pleno corazón de París. Los principales culpables, ambos militantes de extrema derecha, le dispararon a quemarropa 10 veces, llevados justamente por el odio. Desafiando el frío y una persistente lluvia, fueron numerosos quienes se dieron cita en el 144 del Boulevard Saint-Germain para asistir al acto recordatorio de la insensata muerte del ex rugbier Federico Martín Aramburu, organizado por la Alcaldía de París. Pero, sobre todo, vinieron a escuchar las palabras de una madre inconsolable, que ha decidido mantener viva la memoria de su hijo denunciando sin concesiones el extremismo, en este caso de extrema derecha, que cegó la vida de su hijo, y las tentaculares protecciones con las cuales suelen beneficiarse sus militantes en todas partes del mundo. Al principio no quería volver a Francia. En el fondo, me decía que ya había perdido todo. Pero después pensé que era mi obligación denunciar el odio y el racismo en los asesinos de mi hijo son profundos, que una vez detenidos, hasta se negaron a declarar ante una jueza de instrucción. Porque era mujer, relató Cecilia Martín Aramburu a La Nación después de su intervención. Con valentía y con entereza, entrecortadas por silencios de intensa emoción, la madre de Fede, como lo llaman todos, recordó los años siniestros de Argentina, cuando la vida no valía nada. Francia está a años luz de aquel país. Aquí funcionan las instituciones, y sobre todo la justicia. Pero, cuidado. Porque los tiempos, los lugares y las sociedades pueden ser distintos, pero el fascismo siempre es igual, odia igual y actúa igual. Advirtió en una clara alusión al avance de los partidos de extrema derecha franceses. El drama que terminó con la vida de Federico Martín Aramburu en la noche del 19 de marzo de 2021 probablemente, como todos los dramas, fue una sucesión de desgraciadas coincidencias. Esa madrugada, después de haber asistido a la final de la Copa de las 6 Naciones entre Francia e Inglaterra, el ex internacional de rugby argentino, de 1,92 metros de estatura, casado y padre de 3 hijos, residente en la ciudad francesa de Biarritz, se hallaba sentado en el bar Le Mabillon en el exclusivo barrio latino de la capital francesa junto a su amigo y socio, John Egarty, neozelandés de 38 años. Allí asistieron a un altercado entre 3 personas sentadas en una mesa, que agredieron verbalmente a un extranjero que les pidió fuego para su cigarrillo. Al acercarse para decirles que esa no era forma de hablar a la gente, Federico Martín Aramburu recibió a su vez otra salva de propósitos racistas. Sin embargo, fue una simple capucha la que desencadenó la ira asesina de Loïc Le Priol. Para quienes lo conocen, Loïc Le Priol es una suerte de monstruo que disfruta con el sufrimiento. Un siniestro personaje de la nebulosa ideológica extremista, ex comando militar de Marina. Varias veces procesado y encarcelado por hechos de violencia, y tristemente conocido por ser un miembro activo del GUD, Grupo Unión Defensa, una agrupación neofascista de extrema derecha. En enero de 2021, fue juzgado por violencias agravadas cometidas en reunión. Un hecho asimilado a una sesión de tortura infligida a un exmiembro de su grupo. Por ese hecho y por haber violado su libertad condicional portando un arma aquella noche fatal junto a su cómplice Romain Bouvier, también enjuiciado por la misma causa. Le Priol se encuentra actualmente purgando una pena firme de 5 años, en espera del juicio por asesinato de Martín Aramburu, que probablemente concluya con una sentencia a cadena perpetua para ambos. Mucho se habló de que, además de la prohibición de juntarse y de portar armas, Le Priol y Bouvier tenían prohibido circular por París. Según Christophe Cariou-Martin, abogado de John Egarty, esa obligación había sido anulada en octubre de 2021. La capucha en cuestión era la del sweatshirt que Le Priol vestía esa noche, y con la que Federico Martín Aramburu
De un tirón, lo hizo caer al suelo, provocando de inmediato un enfrentamiento entre ambas mesas. Todo se calmó con la intervención del servicio de orden, aunque, una vez en el exterior, la pelea continuó, ruda y a puñetazos. Separados nuevamente, Aramburu y Egarty partieron rumbo al hotel. Debían encontrarse con sus clientes a las 9 en punto de la mañana. Pero antes se detuvieron en el Hotel Welcome, que se encuentra de paso. Estaban lastimados y necesitaban hielo para desinflamar los hematomas. Al salir, los esperaba un 4x4 con 2 personas en el interior. La conductora, Lison Rochemire, que hoy se encuentra procesada, estudiante en nutrición de 24 años, compañera sentimental de Loïc Lepriol. Y Romain Bouvier. Lepriol llegó a pie, al mismo tiempo. Armado, enceguecido por la ira. Había salido corriendo desde la Vision decidido a matar. Los disparos que mataron a Federico fueron 10. No 6, como se creyó al principio. Dijo ayer a La Nación el abogado de la familia Jean Lebras. 6 Lepriol y 4 Bouvier, precisó. Uno de los proyectiles tocó la columna vertebral, otro el cuello, un tercero entró en el muslo y un cuarto le atravesó el costado izquierdo. El argentino se desmoronó frente al negocio Geox, mientras sus agresores se desbandaron en varias direcciones. Llama a la policía. Me voy a morir, atinó a pedirle a su amigo John. Cuando los servicios de urgencia llegaron minutos después, ya era demasiado tarde. Consciente de lo que le esperaba, Lepriol dejó esa noche Francia. Fue detenido en Hungría. Cuando pretendía llegar a Ucrania para incorporarse, aseguró a las brigadas internacionales que luchan contra la invasión de Rusia. Poco después fue extraditado por Budapest a París. El 23 de marzo, Romain Bouvier fue detenido a su vez por la policía en la ciudad de Sables-sur-Sarthe, en el centro de Francia. En su casa, las fuerzas del orden hallaron un auténtico arsenal. Para Cecilia Aramburu y sus abogados, es difícil creer que ambos militantes de extrema derecha, uno de ellos en libertad condicional, pudieran moverse con esa impunidad sin contar con algún tipo de complicidad política o de algunos sectores de las fuerzas de seguridad. Este asesinato no es un hecho banal. Sus autores eran conocidos de los servicios especializados por haber cometido crímenes de una extrema violencia. Esto permite interrogarse sobre la reacción del Estado, o más bien la ausencia de reacción frente a esta nueva amenaza de tipo terrorista. Desde ese punto de vista, la muerte de Federico es una verdadera cuestión social, de envergadura nacional, dice Jean Lebras, para quien el proceso judicial se desarrolla según un calendario clásico. Probablemente concluya a fines de 2023, con un juicio en 2024, precisa. Lebras y Cariou Martin coinciden. La muerte de Federico Martín Aramburu tiene por esa razón una auténtica dimensión política. Y el mensaje no puede ser más claro en dirección del partido Reunión Nacional, ex Frente Nacional de Marine Le Pen, masivamente presente en el Parlamento francés, pero también hacia todo el espectro político del país. Condenar públicamente el uso de la violencia armada que terminó con la vida de Federico no es interferir en un proceso judicial. Es expresar el apego de los políticos que nos dirigen a los principios democráticos. No comprenderlo, no actuar, es un peligro, precisa Christophe Thariou-Martin. Eso fue exactamente lo que hizo en su breve, pero emotiva intervención el embajador argentino en Francia. Tras recordar las cualidades del ex internacional de rugby, símbolo perfecto de los lazos de amistad que existen entre Francia y Argentina, y solidarizarse con su familia, Leonardo Costantino subrayó la condena del Estado argentino a ese acto de violencia extrema contra un compatriota, que también tenía la ciudadanía francesa. Más allá de las eventuales simpatías prodigadas por sectores de extrema derecha, identitarios y racistas, hay otras razones de orden práctico, que pueden explicar, en parte, porque Lepriol y Bouvier circulaban libres y armados con toda impunidad. Lepriol estaba identificado, fichado por policía, pero en Francia no estamos en un régimen de justicia preventiva. Puede haber habido una falta de acompañamiento.
pero es lo mismo en muchos otros casos. Debido a una falta de medios de la justicia, que hace mucho tiempo denuncian los magistrados y los abogados. Explicó Christophe Cariou-Martin, el abogado de John Egarty hace unos meses. En efecto, Loïc Lepriol y Bouvier fueron juzgados en junio de 2022 por los actos de torturas cometidos en 2015. 6 años después. Eso no es culpa de los magistrados, sino de la insuficiencia de los medios de que disponen, precisó. El 22 de abril del año pasado, un hombre de unos 30 años sospechado de haber ayudado a escapar a Roma en Bouvier fue colocado bajo control judicial. El 13 de diciembre de 2022, después de varios meses de detención provisoria y siempre acusada de complicidad de asesinato, Lison Rochemire fue puesta en libertad condicional, por falta de antecedentes. Según fuentes judiciales, Lepriol niega el carácter premeditado de su acto y argumenta que las imágenes de videovigilancia ratifican su defensa. Ahora, los expertos psiquiátricos deberán corroborar si el estado mental de Lepriol estaba o no alterado en ese momento, como él mismo lo afirma. Ayer, en el Estadio de Francia, en ocasión del partido entre Francia y Gales, el mundo del rugby recordó a Fede con un minuto de silencio y una larga ovación. La placa conmemorativa develada este domingo en París no será instalada hasta que termine el juicio a los asesinos de Federico Martín Aramburu. Desde hace un año, sus cenizas reposan en Francia y en Argentina, los dos países a los que había entregado su corazón.